Agradecemos esta, este espacio académico que siempre nos presenta el Instituto Internacional de Economía y Empresa, justamente para informar. Y este trabajo realmente se hace de manera bastante rigurosa, porque son cifras que nos ayudan, obviamente, a tener claro el panorama económico, no solamente de Perú, sino a nivel latinoamericano y a nivel global. Cabe indicar que en estos últimos días, pues hemos asistido nuevamente a un tema muy preocupante, del tema tanto económico como político. Como ustedes saben, la situación en Ecuador está bastante crítica y es al ser un país vecino, un país que está en la frontera norte, colindante tanto con Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, incluso Iquitos, pues involucra todo este sector económico y de gran impacto de estos departamentos. Siempre están, pues, se compromete igualmente su seguridad, ¿no? La forma que han venido y hemos venido como país interactuando con este país vecino y por tanto tenemos que estar bien enterados, ¿sí? De cómo esta situación también podría de alguna manera afectar nuestra economía y también la parte política, obviamente, y cómo podemos estar preparados, ¿sí? Ya, bueno, en nuestro país, en nuestra región, digamos, hemos tenido también otros impactos, ¿no? El tema de Argentina, que también está con la economía pues allí fluctuante, Venezuela igualmente. Entonces, es de tomar mucha información para poder realizar también nuestras decisiones. Bueno, vamos a hacer ya la presentación, como indicábamos, este balance económico 2023 y perspectivas 2024, este año hacia el 2025 del Instituto Internacional de Economía y Empresa, presenta la evolución reciente y las proyecciones a corto plazo de los principales indicadores macroeconómicos globales, acompañados de notas explicativas. Este importante balance está dedicado pues, al seguimiento de los principales agregados macroeconómicos y sociales de Perú. Asimismo, este informe es una publicación digital. Ustedes la pueden encontrar también en la página del Instituto Internacional de Economía y Empresa, cuya finalidad es acercar a los usuarios y públicos, tanto privados como públicos, información relevante desde un enfoque economista que permita pues, contribuir en la toma de decisiones. Este informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de diciembre del año que pasó. Cabe indicar que estas predicciones económicas pues son de riguroso análisis y son también para fines académicos. ¿Okay? Bueno, la presentación está a cargo del doctor Alejandro Narváez Liceras, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Él es profesor principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor asociado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es actual director del Instituto Internacional de Economía y Empresa. Con ustedes, nuestro expositor, el doctor Narváez, lo dejamos para este importante balance económico. Adelante. Buenas noches y gracias, profesora Mogollón. Compartiré algunas imágenes, algunos gráficos para reforzar lo que diré a lo largo de esta presentación. Espero que no dure mucho tiempo, porque la idea es que haya preguntas que podamos compartir entre todos y reflexiones, como la señala muy bien la profesora Mogollón, acerca de lo que ha sido el año 2023 y lo que se espera de este año 2024 y el año 2025. Como cada trimestre venimos presentando informe de coyuntura económica, en este caso patrocinado, como lo ha dicho la profesora Mogollón, patrocinado por el Instituto Internacional de Economía y Empresa. Esta es la primera vez que hacemos una presentación anual.
una presentación anual referido a lo que ha sido la economía mundial, la economía en América Latina y, por supuesto, la economía peruana durante el año 2023. Asimismo, hemos recogido información relevante, información, digamos, verificable de lo que será la economía este año y el próximo 2025. Haremos un recorrido global, haremos una presentación muy breve de lo que significa este trabajo. Simplemente voy a reforzar en la presentación de lo que ya dijo la moderadora de esta presentación, una mirada rápida de lo que ha sido la economía mundial y lo que se espera este año y el próximo. América Latina igualmente será también motivo de esta presentación y nos concentraremos o daremos el mayor tiempo posible o pondremos un mayor énfasis a la economía peruana. ¿Cómo cerramos este año 2023 y qué nos depara el año 2024 y 2025? Algunas conclusiones de esta presentación igualmente vamos a compartir con ustedes y sin dejar de señalar de la vasta bibliografía que hemos utilizado para hacer esta presentación. Bueno, quiero repetir prácticamente lo que ha dicho la moderadora de esta presentación. Quiero leer textualmente para que esto quede muy claro. El balance económico 2023 y perspectiva de 2024-2025 es un documento anual del Instituto Internacional de Economía y Empresa. La elaboración de esta primera edición anual estuvo a cargo de un equipo de profesionales bajo la coordinación de quien les habla. El informe abarca los aspectos socioeconómicos más relevantes de las principales economías del mundo, de América Latina y el Caribe. La tercera parte de este estudio está dedicado al caso peruano. El informe ha sido elaborado por insumos, o con insumos, diría mejor, de instituciones multilaterales públicas y privadas, así como de los bancos centrales y oficinas de estadística de los países seleccionados. Esta publicación debe citarse como, si alguien tiene interés en publicar otro documento, como Instituto Internacional de Economía y Empresa, Balance Económico 2023 y Perspectiva 2024-2025, Lima 2024. El informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de diciembre del año 2023. Bueno, pues dicho esto, empezamos comentando brevemente lo que ha sido la economía mundial en los últimos años. Bueno, para efectos de esta presentación tomamos datos del año 2018, que ha sido durante todo el ejercicio o las presentaciones anteriores que hicimos en el año 2023, pero nos centraremos básicamente en lo que ha sido el ejercicio 2023 y las proyecciones para el año 2024 y 2025. Bueno, ¿qué podemos decir? La información más fresca, la más reciente, viene a ser la proporcionada por el Banco Mundial. El Banco Mundial acaba de publicar datos referidos de cómo se moverá la economía estos dos próximos años y cómo se cerró el año 2023. Bueno, claramente la caída de la actividad económica mundial se mantuvo en el año 2023, refleja principalmente el impacto de la creciente escalada de los conflictos geopolíticos que todos conocemos, o al menos estamos atentos a lo que está sucediendo. El 2024 es un año electoral, los resultados pueden alterar los pronósticos de este y el próximo 2025, por un lado, y finalmente la economía global en el 2024-2025 dependerá de las respuestas a lo que se viene a llamar multicrisis que enfrenta el mundo. Las tres instituciones que se vuelcan normalmente a hacer pronóstico del comportamiento de la economía mundial, pues es el Banco Mundial, como ya señalé. El Fondo Monetario Internacional tiene un estudio un poquito más antiguo, en este caso de octubre del año 2023, y la OCDE ha hecho su último pronóstico en noviembre del año pasado. Como se ve en esta imagen, claramente el crecimiento económico en el año 2024, el año que estamos empezando, va a ser ligeramente menor según el pronóstico del Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional igualmente hace un pronóstico un poco más pesimista, hace lo propio la OCDE. Y el año 2025 aparentemente habría una tímida recuperación
del Producto Bruto Interno, según los pronósticos que hacen estas tres instituciones. Este es un poco el escenario en el que nos moveremos este año y el próximo 2025. Para efectos de este estudio, hemos seleccionado 6 países más importantes de la economía mundial. Gran parte depende del crecimiento del resto de las economías, de cómo les irán las cosas a estas grandes economías. En primer lugar, nos importa conocer cómo será el comportamiento del Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Este año se ha cerrado, este año 2023, se ha cerrado con un 2.5%, que es una tasa bastante buena comparado con el año anterior, con el año 2022. Aquí tienen el resultado de este año. La eurozona, en promedio, ha tenido un crecimiento de 2.5% el año 2023. China, que se creía que su crecimiento no superaría el 5%, según el último reporte del Banco Mundial, llega a superar el 5%, que está por aquí, 5.2% exactamente. En un principio, el Partido Comunista Chino había pronosticado, se había proyectado a un crecimiento de 5% apenas. Sin embargo, pareciera ser que esa meta ha sido superada en 2 puntos o 2 décimas, como puede verse en el último informe del Banco Mundial. Rusia, una economía que está, digamos, envuelta en un conflicto bélico muy importante, como todos conocemos, está en una guerra contra Occidente, que prácticamente ha tenido un espectacular crecimiento, 2.6%, según el Banco Mundial. Sin embargo, el Banco Central de Rusia pronostica que este crecimiento pudo haber sido en torno al 3%. De hecho, en las últimas declaraciones del presidente Putin, dice que Rusia habría crecido fácilmente al 3.5%. India es la economía más, digamos, más dinámica en el año 2023, ha tenido una expansión de 6.3%, y Brasil, que también tenía un excelente comportamiento de 3.1%. ¿Qué se prevé para los próximos años? Pues bueno, 2024, la economía no va a estar bien. Claramente las cifras que ven ustedes por aquí, con respecto al año 2023, definitivamente no va a ser un buen año. Estados Unidos tiene una previsión de crecimiento de apenas 1.2%, la eurozona prácticamente en recesión, encabezado por Alemania. China tendría un crecimiento inferior a lo que se dio el año 2025. Rusia también tendría una economía un poco más ralentizada. India tendría unas décimas más respecto al año 2023 y Brasil caería prácticamente 1,5 puntos el año en curso. 2025 va a ser igualmente un año con una recuperación muy tímida, muy pequeña, casi en todas las economías. China estaría en torno a 4.3%, que es lo que hay que mirar permanentemente, porque es la economía más importante, por lo menos para nuestro país. India se habría recuperado algunas décimas, 6.5%. Brasil igualmente llegaría a un 2.2%, como se observa en este gráfico. Nos importan mucho estas economías porque finalmente son las que arrastran al resto de las economías del mundo. Por eso hemos seleccionado estas 6 economías más significativas según los propios pronósticos del Banco Mundial. Una segunda variable importante que hay que seguir de cerca es la inflación mundial. ¿Cómo se han comportado los precios a nivel global durante el año 2023? Si comparamos con el año 2022, evidentemente, el año 2023 ha habido una caída muy significativa. El Banco Mundial refleja en su informe una caída de 4%, respecto al año 2022, que estuvo en 8.7%, y el Fondo Monetario Internacional, pues bueno, como su pronóstico todavía data en este caso, de octubre del año pasado, pues en ese pronóstico señala que el año 2023 habría crecido la inflación en torno a 6.9%. El dato más fresco, decía al principio, es del Banco Mundial. Por lo tanto, creo que merece la pena fijarnos más en esta información que del Fondo Monetario Internacional. Este año 2024, las proyecciones son igualmente bastante optimistas. Aparentemente, la inflación mundial caería a 5.8%, según el fondo. Sin embargo, según el banco, aún caería mucho más y estaríamos hablando de un 3.7%
de caída de precios. El 2025 también irá por ahí, 4.6%, los precios seguirán cayendo. Según el propio Banco Mundial, llegaríamos a 3.4% a nivel global el año 2025. Este es el escenario de cómo se va a mover la inflación en el mundo entero. Pero si nos fijamos en países concretos, y nuevamente retomamos las 6 economías más importantes, que es lo que finalmente importa, ¿no? Tenemos aquí los pronósticos para el año 2024-2025. De hecho, el año 2023 hemos cerrado bastante mejor que el año 2022. Claramente las cifras son mucho más, digamos, menores que las que se dieron en el año 2022, prácticamente todas las economías. Pero aquí hay un dato que salta a la vista. Es el caso de China. Creo que merece la pena detenernos un poquito en el caso de China. China, a diferencia de otras economías, tiene una situación poco usual, poco común. Está atravesando en este momento una deflación. Los precios están cayendo significativamente y ahí la tienen. Según el último reporte del Banco Mundial, China habría tenido una deflación de menos 0.3%. En cambio, Estados Unidos cerró este año con el último dato de diciembre, tasa de inflación anualizada, llegó a 3.4%, la eurozona está a 5.5%, Rusia cerró en 5.7%, India 6.1% y Brasil 4.6%. ¿Qué se espera para el año en curso y para el año 2024? Aparentemente los precios van a seguir cayendo y eso puede deberse en parte a que el grueso de las economías está en un proceso de enfriamiento, en un proceso de ralentización. Más concretamente, en la eurozona, clarísimamente la economía está atravesando una parálisis, encabezado principalmente por Alemania. Alemania está en una recesión técnica y eso es ampliamente conocido. Así que los precios, tanto el año 2024 como el 2025, podrían seguir cayendo, pero todo eso dependerá cómo se va desarrollando la economía global y dependerá también de cómo las distintas crisis que tienen escenarios distintos se vaya desarrollando durante este año y el próximo 2025. Recordar que estamos asistiendo, digamos, a 3 grandes conflictos geopolíticos. Por un lado está la guerra de Rusia con Occidente, desarrollada en el escenario de Ucrania. Por otro lado está la guerra en el Medio Oriente, en este caso en la zona de Israel y Gaza. Y por otro lado está también ahora mismo el conflicto en el Mar Rojo. Todo esto puede alterar estos pronósticos de este año y de lo que viene el año 2025. Otro dato importante. En este caso hablamos de las tasas de interés de política monetaria. Igualmente hemos seleccionado un grupo de países, 6 grupos de países que reflejan cómo se ha ido moviendo esta tasa de interés de política monetaria durante los años 2018 hasta diciembre del año 2023. Esto es un dato relevante porque tiene que ver mucho la tasa de interés política monetaria con la inflación que está pasando cada país o que se está dando en cada país. El país que tiene la tasa de referencia o tasa de política monetaria más alta, sin duda es Rusia. Actualmente ha cerrado en 3,16%. Brasil en 11,75%, es la tasa referencial que fija en este caso el Banco Central. Luego está India con 6,5%. Estados Unidos ha cerrado el año en 5,5%. Y la Unión Europea está en 4,5%, en este caso la eurozona. Y finalmente China, que tiene la tasa más baja de política monetaria en 3,45%. Estas tasas van muy de la mano de cómo se va comportando la inflación en estas economías. Otro dato importante que ha sido motivo de mucho debate en los últimos meses se refiere a la deuda pública. Si ustedes se fijan, el año 2023, aquí están las cifras, los países con las tasas de deuda pública más altas, pues tenemos aquí. En primer lugar está Japón. Japón tiene una deuda pública de 259% de su Producto Bruto Interno.
seguido de Estados Unidos, de 123% respecto al Producto Bruto Interno de ese país. En términos absolutos, en términos de dólares, se estima que este 123% estaría más o menos en torno a 34 billones de dólares, ¿no? En este momento, la deuda pública de los Estados Unidos. Luego está la deuda de Alemania, 65.9%, India tiene 81.9% y China que tiene, pues bueno, 83%, que está por aquí. 83%. El país que tiene menos deuda pública es Rusia. Y volvemos nuevamente al caso de Rusia, siendo un país que está inmerso en una profunda crisis geopolítica, una guerra con Occidente, tiene una deuda pública de apenas 21.2%. ¿Cómo se va a comportar esta deuda pública en los próximos años? Pues bueno, aparentemente el año 2024 habría una caída, no tan significativa en algunos casos. Por ejemplo, en Alemania esta deuda caería a 64%, en cambio en China habría un incremento de 87%, se mantendría esa deuda en Rusia ligeramente mayor con respecto al año 2023, India tendría 82% de tasa de deuda pública respecto a su PIB y luego Brasil estaría en torno al 90%. Y bueno, pues Japón sigue liderando esta lista de países más endeudados del mundo. 2025 no se altera mucho. Estados Unidos llegaría a 130% de su Producto Bruto Interno según las previsiones ya por el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, en toda esta lista, el país que lidera, sin duda, sigue siendo Japón. Aquí la pregunta que uno se hace es ¿cuál es la composición de las deudas de estos países? Hay un apunte importante que es bueno tener en cuenta. Japón tiene una ventaja respecto a otras deudas de otros países porque el porcentaje más importante, aproximadamente el 75% de la deuda pública de Japón está en su moneda local, está en yenes japoneses. Esto es un matiz interesante a tener en cuenta. En un país donde el precio del dólar está aumentando, la tasa de interés está aumentando, evidentemente más conviene tener deudas en moneda local que en moneda extranjera, ¿no? Y sobre todo cuando estas deudas están firmadas a tasas variables, sin duda eso afecta fuertemente al servicio de la deuda, pero principalmente al pago de las tasas de interés. Este es el escenario de la deuda pública, del que se está hablando mucho y que estaríamos asistiendo a una próxima crisis de la deuda pública de los países. Bueno, es, creo yo, una información súper valiosa. Bueno, finalmente lo que importa es el tema social. ¿Cómo está la tasa de desempleo en los países seleccionados para este estudio? Estados Unidos está atravesando una coyuntura bastante buena. Diríamos algo así, que tiene empleo pleno, 3.7% de toda la población económicamente activa, aquí la tiene. La eurozona estaría en torno a 6.4%. China igualmente tiene 5%, que es una tasa de empleo absolutamente manejable. Rusia es el país que tiene mejor comportamiento de este dato. La tasa de desempleo en Rusia es 2.9%, la más baja de todas las economías importantes que hay actualmente. India, 8.65% y Brasil, 7.5%. Yo creo que este es un poco el reflejo de cómo se están dando las economías en estos países seleccionados y que finalmente lo que importa es que la gente tenga empleo. Estos datos hay que tomarlos en cuenta para comparar a su vez con lo que se está dando en América Latina y, por supuesto, en nuestro país. Perdone. Ahora rápidamente miremos lo que está pasando en la economía de América Latina. El gráfico es sumamente ilustrativo porque parece ser que todas las economías se comportan más o menos igual, ¿no? Las líneas son más o menos continuas y van en el mismo ritmo, excepto estos dos picos. Cuando se dio la famosa pandemia, ha habido una caída brutal del Producto Interno de todos los países. Luego ha habido un rebote el año 2021 que tenemos por aquí, el año 2021. Pero a partir del año 2022 la situación ha sido más bien una caída del crecimiento económico en estos países. Hemos recogido 5 países
el Perú para comparar cómo se ha ido moviendo respecto a otras economías. Vemos que el año 2024 claramente hemos entrado en una recesión económica bastante profunda. Otro país que ha tenido ese mismo comportamiento es Chile, en este caso de menos 0,4%. Colombia tiene un crecimiento de 1,2%, que es el país que mejor se ha comportado, pero mucho mejor ha sido México y, por supuesto, Argentina. Como comentaba nuestra moderadora, está atravesando una situación difícil. Se estima que había cerrado el año 2023 con una recesión de menos 2,5%. ¿Qué nos depara para el próximo año? Pues bueno, hay varios datos. Por un lado, Perú estaría en torno al 2,5% según el último reporte del Banco Mundial. El año 2023 habría un crecimiento de 2,3%. México habría tenido una caída, pasaría de 3,6 a 2,6%, prácticamente un punto porcentual menos. Y el año 2025 sería igualmente un año de menor crecimiento. Recordar que México este año tiene elecciones generales y eso también puede ser un factor distorsionador de cómo se comporte la economía en ese país. Chile se recuperaría un poquito con respecto al año pasado. Colombia también tendría algunas décimas por encima de ese 1,8%, 1,2, 1,8%. Argentina tendría una recuperación de 2,7% este año 2024. Ya veremos cómo se comporta la economía argentina con ese paquete de medidas, ese shock económico que se ha puesto en marcha estos días. Ya se sabe, ya hay información disponible en este momento de que la inflación argentina se ha disparado de manera absolutamente espectacular. La tasa de inflación en América Latina, en los países seleccionados, igualmente seguimos el mismo ritmo de cómo se va comportando estos indicadores. Perú, inflación, en este caso, según datos de la OCDE y de los institutos de estadística de cada país. Algunos países todavía no tienen prácticamente cerrado el informe del año 2023. Por eso aparece como una especie de proyección del año 2023. Perú, 6,4% la inflación, según datos que se recogen en estas instituciones. Sin embargo, veremos luego más concretamente cuando hablemos de Perú. Según los datos del BCR y del MEP, pues la tasa de inflación está en torno a 3,5%, 3,4%. México cerró el año pasado a un 5,5%. Chile tiene una inflación, con una tasa de inflación de 7,6%. Colombia un poco más, 11,7%. Y Argentina es el caso atípico. Argentina tiene una inflación por encima de 3 dígitos. Se dice que ha cerrado el año pasado en 124% y que se proyecta para el año actual, para este año, en torno a 160%. No estamos todavía en esa fase de hiperinflación. Ha habido años en los que la inflación argentina estuvo por encima de 3.000%. Por lo tanto, está muy lejos de ser considerado el caso argentino como un país con hiperinflación. Estamos ante una inflación galopante, muy fuerte, y ya veremos cómo se va desarrollando el paquete de medidas que ha puesto en marcha el presidente Javier Milei. 2025 habría una caída de precios, 2,2%. Prácticamente estaríamos en el rango meta que establece el propio Banco Central de Reserva. México tendría 3,2%, Chile 3,4%. Prácticamente todas las economías de América Latina, las más importantes, tendrían una inflación un poco más moderada, excepto Argentina, que estaría en torno a 65, 63 o 62%, como ha sido publicado recientemente por la OCDE. En cuanto a la tasa de interés de política monetaria, también en estos países seleccionados, pues aquí no recogemos el caso de Argentina, porque realmente es un caso bastante atípico. 4 economías más importantes. Tenemos Perú. Cerramos este año, 2023, con una tasa referencial, en este caso fijado por el Banco Central de Reserva, de 6,75%. Recordemos que durante el año 2022 ha habido 12 subidas consecutivas, que llegó la tasa de interés referencial a 7,75%.
Luego, este año, 2023, ha habido 3 ajustes a la baja y en este momento, en este caso, a diciembre de este año, cerramos con 6,75%. La última información que tenemos es que esta semana ha habido nuevamente un ajuste de 25 puntos básicos y estamos hablando de una tasa referencial a enero de este año de 6,5%. Luego está Chile con 8,25%, esta línea verde. Ahí se nota claramente que ha habido ajustes a la baja. Luego está México con 11,25%, prácticamente se ha mantenido constante durante el año 2023. Y Colombia tiene una ligera caída de tasas y ha cerrado en 13% el año pasado. Bueno, veremos si estas tasas se mantienen y hasta cuándo. Y todo dependerá de cómo se comporte la tasa de inflación. Si la tasa de inflación remite, empieza a declinar, como se viene dando en el caso de Perú, probablemente estas tasas empezarán a bajar fuertemente durante este ejercicio 2024. Otro dato importante tiene que ver con el tipo de cambio, unidades monetarias locales por dólar. La divisa que ha tenido un buen comportamiento durante los últimos años y más concretamente desde el año 2020 es la mexicana. El peso mexicano se ha apreciado considerablemente. Se estima que se apreció en torno a 22,85%. Miren ustedes, esta línea naranja refleja claramente de que el peso mexicano es una divisa fuerte con respecto al dólar. Veremos cómo se comporta esta divisa durante este año. Decía que este es un año electoral y eso puede alterar el comportamiento de la divisa mexicana. Luego, la otra divisa que también ha tenido un buen performance durante el año 22, básicamente 22 hasta el 23, es el peso colombiano. Si pudiéramos nosotros clasificar qué divisa han tenido una apreciación significativa en los últimos años, hablaremos del peso mexicano y el peso colombiano. En cambio, el sol peruano, el peso chileno y el real brasileño tienen más o menos un comportamiento estable. Aquí la tienen ustedes el caso peruano. La línea azul o verde es el caso de Chile, el peso chileno, y esta línea de color un poco oscuro, pues sería el comportamiento del real brasileño. La divisa que más se ha devaluado durante estos últimos años, sin duda, ha sido el peso argentino. Mira, esta línea es prácticamente una caída brutal, ¿no? La tiene aquí. Hay muchas causas de esto que no vamos a entrar en detalles, pero fácilmente uno podría ver de que esto tiene que ver con la demanda de más dólares en cada país o cómo se comporta la balanza comercial de cada país, y eso tiene que ver sin duda con el tipo de cambio principalmente. Todo esto cómo se ha ido reflejando en la tasa de desempleo en estos países seleccionados. 2023, tenemos aquí, según este gráfico, más o menos en promedio, la tasa de desempleo en los países seleccionados está en torno a 6,5%. La tasa más alta de desempleo sin duda es Colombia, que está en 9%. Perú tiene 6,6%, esta es la tasa de Lima metropolitana. Luego está 8,7% Chile y está Argentina con 5,7%. Esta es una cosa bastante curiosa. En un país con una crisis económica tan profunda, ¿cómo puede ser posible que Argentina tenga solamente una tasa de desempleo de 5,7%? En un país donde la tasa de pobreza está en torno al 45%, ¿cómo puede ser posible que Argentina tenga solo una tasa de desempleo de 5,7%? Pues aquí pareciera ser que estas estadísticas no cuadran, ¿no? Recordemos siempre de que muchas de las estadísticas, como la propia tasa de inflación, tasa de desempleo, tasa de pobreza, en algunos países se maneja políticamente. Por lo tanto, no siempre cuadran estos datos con lo que pasa en la vida real, en el mundo real. Y a veces se hace una especie de ingeniería de cifras, una especie de maquillaje, y eso se publica. Con esto son cifras públicamente disponibles y hay que trabajar con ellas. No tenemos otra información que la que se dispone públicamente. La deuda pública de América Latina, de estos países seleccionados. Eso es otro tema de gran debate que se ha generado en las últimas semanas en el mundo entero. Decía hace un momento de que hay una creciente
hay un creciente debate en torno a una posible crisis de la deuda pública. Pero si nos fijamos en los datos del año 2023, o si miramos simplemente el gráfico, fácilmente uno puede sacar conclusiones. Si bien es cierto, hay una tendencia creciente, casi en todos los países se nota una tendencia positiva, ¿no? Pero no es tan pronunciada. Esa tendencia no es tan pronunciada. Ha habido un comportamiento un poco errático en el caso de Argentina. Fíjense ustedes, Argentina llegó a un pico de más o menos, aquí la tienen, de 102%, que está por aquí. El caso más, digamos, más complicado. Brasil también estuvo por ahí. Brasil llegó a 98%, que está por aquí. Eso fue el año 2020, en plena pandemia. Casi todos los países en la pandemia del año 2020 se han endeudado más de la cuenta y eso refleja este gráfico. Pero ¿cómo cerró el año 2023? Pues bueno, tienen que aquí, en esta columna, estamos por aquí. El país que tiene más endeudamiento público, sin duda, es Argentina. Estamos donde más o menos 90%, seguido de Brasil con 88%. En tercer lugar estaría Colombia con 55%, luego México 52% y al final estaríamos nosotros, el Perú, con un 33,9%. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿es necesariamente malo endeudarse? ¿Es per se malo que un país tome deudas? Dependerá para qué. Dependerá para qué. Yo soy de la idea de que la deuda pública, si es para fines productivos, lo que yo llamo una deuda productiva, sin duda será bienvenido. Si es una deuda pública para refinanciar deuda, para aumentar más burocracia o para gasto corriente, sin duda esto no será bueno. El año 2024, este año, bueno, pues no ha habido o no va a haber cambios significativos. Si nos fijamos en las cifras, tenemos aquí, Perú pasaría 34% según datos del Fondo Monetario Internacional. Luego veremos que esta cifra no coincide con lo que publica el Banco Central de Reserva. Brasil tendría 90% de deuda, México 54%, prácticamente todos los países habrían aumentado su deuda este año 2024. Colombia 55,1%. Argentina aparentemente habría reducido un poquito. No, realmente sería más. Sí, bueno, de 89,5 a 80, pues había casi 10% de reducción. El 2025 también se mantiene más o menos en los rangos del año 2024. El tema está de que esto, ¿por qué se da? Esto no es más que el fruto de que cada país tiene niveles de déficit fiscal importantes. Si la deuda pública se incrementa es porque seguramente el déficit fiscal está en crecimiento, en aumento. Y una forma de financiar ese déficit fiscal es recurriendo a la deuda pública, al endeudamiento público, ya sea vía préstamos o vía emisión de títulos, valores como los bonos del Estado. El déficit fiscal es otro indicador macroeconómico muy seguido de cerca y el gráfico también es interesante porque en los últimos años, fíjense, es un largo periodo que nos permite mirar con un horizonte mucho más amplio, más vasto de cómo se ha ido comportando esa brecha entre lo que ingresa y lo que se gasta, ¿no? Entre lo que el país o el Estado recibe vía impuestos versus los gastos en la que incurre ese país. Esa diferencia es lo que conocemos como déficit público o déficit fiscal. Bueno, pues aquí tenemos países, en el año, si nos concentramos en el año 2023, pues la mayoría de países, bueno, diría yo casi todos, excepto países pequeños que tiene, aquí Chile tiene el déficit más bajo de 1,6%, luego está Perú con 2,2%. El país que tiene el déficit fiscal más importante sería Brasil. Brasil es la principal economía de América Latina y eso también es un dato que hay que tener en cuenta. Luego Argentina está en 4%, México un 3,9%. ¿Cómo será este año? Pues bueno, Perú aparentemente va a reducir su déficit público, pasaríamos de 2,2% a 1,8%. Brasil también reduciría su déficit público.
En cambio, México pasaría a 5,4%. Chile tendría una reducción de 0,30%. Colombia tendría igualmente un ajuste a la baja y, por supuesto, Argentina pasaría de 4% a 3,7%. El año 2025 igualmente hay una tendencia decreciente. Perú pasaría a 1,2%. Prácticamente Perú estaría en ese rango meta de la regla fiscal del que se habla mucho en el entorno del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Nuevamente, la pregunta que nos hacemos ¿es necesariamente malo tener un déficit fiscal? ¿Cuál es el límite, digamos, entre comillas, ideal de déficit fiscal que debe tener un país? Hay algunas opiniones, hay algún debate que se ha generado en ciertos países diciendo de que la causa de los problemas de un país es el déficit fiscal. Y el caso muy concreto es el caso argentino. Se sostiene en Argentina, o por lo menos la administración actual de Argentina, sostiene la tesis de que el origen de los problemas de Argentina está en el déficit fiscal. Si ustedes se dan cuenta, este gráfico fácilmente, esa tesis es totalmente rebatible, totalmente rebatible. Si se dan cuenta, todos los países de América Latina tienen déficit público. Sin embargo, no están con el nivel de problemas que tiene Argentina. Por lo tanto, la tesis de sostener de que el origen de los problemas que tiene Argentina sea déficit público simplemente no es defendible. Importa mucho conocer cuál es el ingreso que tienen los países para financiar su presupuesto público. Y este gráfico ilustra claramente eso que se llama presión fiscal o presión tributaria. Desafortunadamente, América Latina tiene poca cultura tributaria. Y más concretamente el Perú. El país que tiene la menor presión tributaria o la menor presión fiscal es precisamente nuestro país. Aquí la tienen. 16,8%. Si esto comparamos con el resto de países, sin duda estamos mal parados. Es decir, un país como el nuestro, de que hay una economía informal en torno al 75%, sin duda esa diferencia del presupuesto público pues habría que financiar de alguna manera. Esta presión tributaria de 6,8% pues no es suficiente para cubrir el gasto público que tiene el gobierno peruano. Esta presión fiscal no es suficiente para financiar gastos de capital y gastos corrientes. Sin embargo, otros países como Brasil tiene 33% de presión tributaria, prácticamente el doble que la que tenemos nosotros. Eso quiere decir que hay más cultura tributaria, más cultura, digamos, fiscal en Brasil. México tiene 16,9%, está más o menos igual que Perú. Chile tiene una presión tributaria de 23,9%. Colombia 19% y obviamente Argentina. En Argentina la gente paga sus impuestos, a diferencia de otros países de América Latina. Es decir, hay más contribución, hay más contribuyentes, hay más argentinos que pagan sus impuestos para financiar, evidentemente, el presupuesto público. En cambio, en países como Perú o México, el comportamiento es completamente distinto. Esto es un capítulo importante que se debate poco, que normalmente no se buscan las causas. Evidentemente, en países como nuestro hay mucha evasión tributaria, mucha ilusión tributaria, que puede estar el origen de esa baja presión tributaria que tenemos actualmente. Todo esto se traduce en una variable clave, que se llama la pobreza. Normalmente cuando se hacen presentaciones de coyuntura económica, básicamente algunos analistas o algunas empresas especializadas en hacer estudios de coyuntura no tocan este tema. Finalmente lo que importa es la persona humana. Finalmente lo que importa es cómo, en qué se traduce ese mayor crecimiento o ese decrecimiento de la economía de un país. Entonces, si buscamos una especie de correlación entre las grandes variables macroeconómicas con un indicador clave como la pobreza, nos damos cuenta, vemos de que la pobreza en América Latina concretamente va de menos a más.
El único país que ha tenido buenos resultados en materia de pobreza es, sin duda, Chile. Al año 2022, la tasa de pobreza en Chile está en torno al 6,5%. Si este país comparamos con el resto de países, claramente, en promedio, en el año 2022, la tasa de pobreza está por encima del 30%. Un tercio de la población de América Latina está en situación de pobreza. Se estima que 180 millones de peruanos, mejor dicho, de habitantes de América Latina y el Caribe estarían en una situación de pobreza. 70 millones de personas en situación de pobreza extrema. Desafortunadamente, estos datos no se publican con cierta actualidad. Estos son datos desde el año 2022. No se tiene hasta este momento. Estamos prácticamente casi a mediados del año 2024. Sin embargo, no se tienen datos oficiales del año 2023. Son datos que en algunos países se manejan políticamente, por lo tanto, el interés de conocer o de publicar puntualmente esta información pues no es parte del trabajo que deberían tener las instituciones públicas. Nosotros tenemos en el Perú el Instituto Internacional de Estadística e Informática. Sin embargo, pues estos datos no lo publican. Hasta ahora no se conoce exactamente. Se tienen datos hasta el año 2022, como veremos luego. El país que tiene la tasa de pobreza más alta en América Latina, sin duda, es México y Argentina. Argentina tiene el año 2022 casi 40%. Hay información extraoficial que se conoce. El INDEC de Argentina ha publicado datos al año 2022, que tiene 39%. Sin embargo, el año 2023 habría superado tranquilamente 45% la tasa de pobreza en Argentina. Es decir, casi el 50% de argentinos están en situación de pobreza. Luego veremos el caso de Perú. México, tiene 36%. Ha habido una reducción significativa en el gobierno del presidente AMLO. Ha habido una política social bastante buena y el resultado de esa política se pudo bajar la tasa de pobreza de 44% a 36% entre el año 2020 y el año 2022. Seguramente el año 2022 ha tenido un mejor resultado y esa información de momento no se conoce. Ahora nos metemos a la economía peruana. Voy a hacer una presentación rápida para que tengamos el tiempo suficiente que nos permita conversar, que nos permita un poco responder algunas dudas o preguntas que quieran ustedes plantearnos. La economía de nuestro país, pues es un gráfico que muestra desde el año 2018 hasta el año 2023, ya como datos históricos, y entre el año 2024 y el año 2025 vendrían a ser las proyecciones hechas por el MEP, el BCR, el Banco Mundial, la OCDE. ¿Qué nos dice esta cifra? Simplemente que el año 2023 cerramos en depresión, mejor dicho, en recesión. Después de la recesión viene otra fase que se llama depresión. No es el caso. No es el caso. Hemos cerrado el año 2023 con un decrecimiento de menos 0,5%. El dato del MEP prácticamente data desde, en este caso, recogido en el marco macroeconómico multianual, por lo tanto no es una cifra, en principio ha sido el pronóstico, pero esto no se ha dado. O sea, el dato más, fresco, más, certero, viene a ser la información publicada por el BCR y el Banco Mundial de la semana pasada. Ambas instituciones confirman de que nuestro país está atravesando una profunda recesión económica. ¿Qué se prevé para el año 2024 y para el 2025? Una ligera recuperación. Aparentemente hay una, recuperación. Yo pienso que estos son datos bastante optimistas. Algo similar se daría el año 2025. Las cifras son prácticamente iguales. Pero parece ser que estas cifras no coinciden con otros estudios, con otros pronósticos de instituciones privadas. Hay instituciones privadas que sostienen que el crecimiento económico este año sería en torno al 2,5% en nuestro país. La pregunta que uno se hace es ¿cuánto debiéramos crecer para reducir la tasa de pobreza? 1 punto porcentual. Sobre esto hay debate, evidentemente, hay muchas teorías.
Sin embargo, en un país con una tasa de pobreza que bordea el tercio de su población, pues necesitamos crecer por encima de 4,5, 5% para reducir al menos 1,5 puntos, 2 puntos porcentuales de pobreza. Con estos niveles de crecimiento económico es poco probable que la tasa de pobreza actual en nuestro país se pueda reducir. Bueno, esta tasa se llegará a esa meta de 3%, como lo ha previsto el MEP o el BCR, siempre y cuando que los conflictos sociales y los efectos del niño costero, la creciente ralentización de la inversión privada en nuestro país, pues cambie. Hay una desconfianza generalizada en el Perú porque hay una crisis política muy profunda, una crisis social que se extiende, está la amenaza del fenómeno del Niño, está la crisis geopolítica. Todas estas variables pueden afectar fuertemente a nuestra economía, pero sobre todo el decrecimiento de la economía china, que es finalmente el destinatario más importante de nuestros productos y es el principal inversionista en nuestro país. Por eso importa mucho fijarnos de lo que pasa en la economía china. Así que este es el escenario de cómo se va a comportar nuestra economía. A partir de aquí, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. La tasa de inflación, bueno, es otra variable que importa conocer, cómo se van moviendo los precios en estos años. Definitivamente el año 2023 ha habido una fuerte caída con respecto al año 2022. Cerramos el año 2022 con una tasa de inflación de 8,5%, que está por aquí. Sin embargo, hemos dado un salto espectacular. Se ha reducido en más del 50% el año pasado. Llegamos a 3,1%. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Por qué esta caída drástica, esta caída brutal de 8,5% a 3,1%? Pues mi respuesta es muy sencilla. En mi caso, en mi opinión, puede estar acertado como no. Se debe a la dura política monetaria puesta en marcha por el Banco Central de Reserva. Obviamente, otros analistas proclives al modelo, pues no van a opinar de esta manera. Yo sostengo que en gran parte la caída de los precios de nuestro país es porque ha habido una caída de la demanda agregada interna. Y esa caída de la demanda agregada interna se debe fundamentalmente porque la economía está parada. La economía está enfriada. La economía está estancada. Y cuando se da eso, evidentemente se nota de que no hay demanda, no hay consumo. ¿Y por qué no hay consumo? ¿Por qué no hay demanda? Porque hay desempleo. ¿Y por qué hay desempleo? Pues porque las empresas no invierten. El precio del dinero se ha encarecido. Y eso hace que las empresas simplemente no inviertan, simplemente no generan empleo y eso hace que la economía se paralice. O sea, en parte la explicación a esta caída importante no es tanto por la política monetaria aplicada por el Banco Central, es fundamentalmente porque la demanda agregada interna se ha resentido. No hay consumo, no hay demanda, por lo tanto los precios caen. Esto es puro sentido común, esto no es ciencia exacta, simplemente sentido común. Cuando puede haber mucha oferta, pero si no hay demanda, evidentemente los precios caen. Cuando la gente no tiene dinero en el bolsillo, sin duda los precios caerán. No habrá compradores. Y cuando no hay compradores, evidentemente los precios, por esa ley de oferta y demanda del mercado, tenderán a caer. Este año 2024 seguirá cayendo los precios. Se estima que 3% sería, según las estimaciones del MEP, 2,3% sería, según los pronósticos del BCR, y la OCDE también opina que sería 2,7%. Prácticamente este año 2023 habríamos ya estado dentro de ese rango meta establecido por el Banco Central. Las expectativas de inflación para el año 2024 se ubican entre 2,7% y 3,5%. Y en el año 2025 estaría en el rango meta, prácticamente el 3%. 3%. Eso quiere decir que va a seguir cayendo los precios y que eso también tiene su lado bueno y su lado malo. No se olviden ustedes que los ciclos económicos tienen fases. Cuando hay una expansión económica, normalmente los precios suben, ¿no? Y esa expansión económica se debe porque la economía crece, se expande, ¿no? Genera empleo. Y como consecuencia de ese mayor empleo,
de esa mayor expansión económica, también los precios suben. Sin embargo, en este caso los precios han bajado porque no ha habido demanda, no ha habido consumo y el precio del dinero a su vez es caro. Todo eso ha ido frenando la economía de nuestro país y llegamos al estado actual. Otro dato importante del que ya comentaba un poquito hace unos minutos atrás, referido a la política monetaria en nuestro país. Durante el año 2022, el Banco Central se empeña en subir la tasa de interés de una manera absolutamente brutal. Si se fijan en este gráfico, miren, la tasa es una línea vertical. Es un pretexto de combatir la inflación. Y durante gran parte del año 2023 se ha mantenido en esa tasa en 7.75%. Fíjense, si comparamos con lo que hizo 10 años atrás, la diferencia es enorme. Mirando en un horizonte de largo plazo, nos damos cuenta que la tasa referencial en el año 2010 estaba en 1.25%. Y esta tasa pasó al año 2022 a 7.75%. Durante el año 2023 la tasa esta referencial se mantuvo mucho tiempo. Recién en los últimos meses del año pasado empezaron a declinar y que en este momento, a diciembre de este año, mejor dicho, el año pasado, bajó a 6.75 y que el primer mes de este año, 2024, nuevamente se ajustó a la baja y pasó a 6.5%, como actualmente está vigente. Probablemente esta tasa siga cayendo porque la inflación está declinando, la economía estancada, por lo tanto, para reactivar esa economía que está prácticamente enfriada, paralizada, ralentizada, una manera será bajando la tasa de interés, el precio del dinero. Eso es lo que llamamos, de la mano de una política fiscal igualmente expansiva, podría recuperar la economía en un plazo relativamente corto. El tipo de cambio, que también es importante mirar de cerca, bueno, pues igual, ¿no? Como vimos en un gráfico anterior, cuando comparamos con las divisas de otros países vecinos, el sol peruano más o menos se ha mantenido ciertamente estable en el tiempo. Pero si nos fijamos en este gráfico, también tiene una tendencia positiva. ¿Esto qué significa? Simplemente una devaluación de nuestra divisa respecto al dólar. Pero en el año 2022 ha habido una ligera caída del tipo de cambio, o la revaluación del sol peruano respecto al dólar. ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene? Pues bueno, se estima que podía estar en torno a 3.78 o 3.80 para este año. Y el año 2025 el rango sería en torno a 3.78 a 3.85. Ese sería el rango del tipo de cambio el año 2025. Estos son los pronósticos que se publica habitualmente a través del Banco Central de Reserva. Normalmente se habla muy poco acerca de esta diferencia, de esta brecha que hay entre la tasa activa y la tasa pasiva promedio en moneda nacional. Este es el promedio, ¿eh? Yo creo que es importante tomar en cuenta, es la tasa promedio de la moneda nacional. Si comparamos la tasa activa en moneda nacional, que es la línea azul, versus la tasa pasiva, es decir, esa tasa que remunera a un ahorrista, la diferencia es muy significativa. Prácticamente estamos hablando de una diferencia de 12.5%. Es lo que llaman margen de intermediación. Esa brecha entre lo que el banco te cobra por prestarte un dinero versus la tasa de interés que te paga por tener tu dinero en una cuenta, eso se llama margen de intermediación y ese margen al cierre del año 2023 estuvo en 12.5%. Aquí la tiene.
¿no? Si se dan cuenta, el incremento de la tasa pasiva, aquí ven ustedes, no llega a un punto. En cambio, aquí un punto porcentual pasa de 14 puntos a 15,9%. Un punto porcentual de aumento de la tasa activa que prueban los bancos, a diferencia de la tasa pasiva del mismo banco. De 3,7 a 3,4, prácticamente 4 décimas apenas. 3 décimas apenas. 3,7 a 3,4, prácticamente nada. Bueno, este es el escenario. Voy a ir a una caída en este caso. Esta es una caída de 3,7 a 3,4, había una caída de 3 décimas. Esta es la brecha entre, repito, tasa pasiva y tasa activa, pero en cualquier caso es el promedio. No es que un pequeño empresario, cuando acude a un banco de la esquina, consiga dinero a esta tasa. Bueno, en cualquier caso, esta tasa es para los préstamos corporativos. Pero un pequeño empresario que quiera financiar su capital de trabajo, esa tasa lo conseguirá seguramente a tasas en torno a 30%, 25%, a 35%. Y la tasa pasiva que actualmente están ofreciendo los bancos está en torno a 5,5%, 6%, 6,5% a plazo fijo de 6 meses o 12 meses. La presión fiscal en nuestro país ha tenido este comportamiento, del cual hablamos un poquito antes. Hay proyecciones hasta el año 2025. Bueno, ha habido un comportamiento algo errático. No obstante, entre el año 2022 al año 2025, en las proyecciones hay una ligera caída de esa presión tributaria. Curiosamente, el banco, en este caso, mejor dicho, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha dicho que esta presión tributaria se va a mantenerse intacto entre el año 2023 al año 2025. Parece que se les ha ocurrido poner estas cifras. Eso no sé si es un tema de flojera profesional, no me parece serio. Es así como han presentado. No puede ser posible que durante 3 años la presión tributaria sea exactamente igual. Eso me parece poco serio. Esta es publicación del Ministerio de Economía y Finanzas en su marco macroeconómico multianual 2024-2027. Tampoco ha habido cambios significativos. El mejor año ha sido el año 2022, por aquí, de 6,8%, pero luego ha ido descendiendo y se estima que este año 2024 aún sería peor. Aún sería peor como consecuencia, por otra parte, de la crisis económica que vive el país. O sea, hay menos dinero entrando al tesoro público que pueda destinarse para financiar el presupuesto público. Por lo tanto, en principio, el déficit público debería ser mayor. El déficit público en nuestro país ha tenido este comportamiento. Ha habido años en que tuvimos superávit. Miren, aquí tenemos. 3 años prácticamente ha habido superávit. 2011, 2012 y 2013. Pero a partir del año 2014, la diferencia entre lo que el país cobra y lo que gasta ha sido siempre negativa. El peor año ha sido el año 2020, de menos 8,86%. Y luego se ha recuperado un poco, el año 2021. A partir de ese año se ha ido mejorando este déficit fiscal. Se tiene previsto para este año un 2%. Aparentemente habremos alcanzado ese equilibrio fiscal a partir del año 2020-2025. Y eso no necesariamente es bueno para el país. Ya hemos dicho hace un momento de que el creer de que el origen del problema está en el déficit fiscal no es cierto. Dependerá para qué y dependerá cómo se financia ese déficit fiscal. La deuda pública en nuestro país se ha movido, como ven en este gráfico. Esto está en términos del Producto Bruto Interno. Tenemos un horizonte bastante largo que nos permite ver con cierto, digamos, amplitud de cómo se va moviendo esa deuda pública. Se estima que el año 2023, que está aquí, cerró el año con una deuda pública de 36,6% del Producto Bruto Interno.
2024 estaría más o menos igual, 33,5%, el 2025 igualmente en 33,3%, ¿no? Se tiene, digamos, desglosado esa deuda pública hasta el año 2022. Más o menos la proporción entre deuda pública interna y externa está en torno al 50%. Si se fijan ustedes, 17,5% vendría a ser la deuda pública externa, que normalmente es en dólares, y la deuda pública interna sería de 16,3%, que sería en principio en moneda local. No obstante, hay países que emiten deuda local en moneda extranjera. Puede ser el caso. Sin embargo, según la información a la que he accedido, nuestra deuda pública tiene la siguiente estructura. Al año 2022, el 28% está en moneda extranjera y el 30% aproximadamente está en moneda, mejor dicho, el 70%, 72%, o 80%, mejor dicho, 68% estaría en torno, digamos, en moneda local. 28% del 100% de la deuda pública está en dólares y la diferencia, sin duda, estaría en moneda local. El mercado laboral en el Perú, del que tampoco se habla mucho, creo que vale la pena ya ir cerrando con algunas presentaciones más, pero básicamente nos interesa mirar el lado social, el lado humano, que es finalmente lo que más preocupa. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística en el Perú, al 2023 hay 25.900.000 peruanos en edad de trabajar, el famoso PET. 25.900.000 peruanos en edad de trabajar. De esos 25 millones, 18 millones serían peruanos en edad de trabajar, lo que llaman población económicamente activa. 18 millones. De esos 18 millones de peruanos económicamente activos, hay 7.800.000 peruanos no activos, lo que llaman la NOPEA, población económicamente no activa. Fíjense ustedes, esto representa más o menos el 60%, 50%, poquito menos, 40-45% de peruanos NOPEA. O sea, peruanos que no trabajan, peruanos que no aportan al Producto Bruto Interno, que podían ser estudiantes, amas de casa, pensionistas, jubilados o algunos rentistas o discapacitados. Pero es una tasa muy alta. 7.800.000 peruanos están considerados como NOPEA. Y según la última información publicada por el Instituto Nacional de Estadística, 6,6% sería el desempleo abierto en Lima metropolitana. No se tiene datos frescos del desempleo a nivel nacional. Desafortunadamente también aquí las cifras son muy desactualizadas. No hay oportunidad de información que proporcionen las instituciones en nuestro país. Pero un poquito más esta cifra. Ocupados, es decir, peruanos que están trabajando, 17.362.000. Pero si nosotros desagregamos estos ocupados, tenemos unos datos realmente interesantes. De estos 17 millones de ocupados, que teóricamente están trabajando, 8 millones serían los que estén adecuadamente ocupados, es decir, trabajando con los derechos que la ley le asigna. Pero hay un porcentaje alto, y en términos relativos esto podría estar en torno a casi 45-46% de esa población económicamente activa subempleada. Según los últimos datos, habría 6 millones aproximadamente de subempleados, 5.800.000. Y desocupados, es decir, aquellos peruanos que están buscando intensamente trabajo y no encuentran, serían 927.000. Si sumamos los subempleados y aquellos peruanos en edad de trabajar que están buscando trabajo y no encuentran, estamos hablando de más o menos de 6.700.000 peruanos. De esos 6.700.000 representan más o menos el 45% de la población económicamente activa en situación de subempleados y desempleados abiertos. Y finalmente, bueno, ya casi cerrando, también es importante compartir con ustedes datos referidos al presupuesto público.
tampoco de esto se habla comúnmente. Tenemos el presupuesto público del año 2024, que hemos hecho el siguiente análisis. Quisimos conocer cuánto representa el presupuesto anual del año 2024 con respecto al Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas de su marco macroeconómico multianual asciende a 1.074 millones. Miren, y el presupuesto está estimado, o se ha previsto para este año, 241.000 millones. ¿Y cuánto representa esto? Pues bueno, representa el 22% del PBI. Si nosotros miramos en el tiempo, ¿ha habido cambios significativos? Ninguno. Incluso ha habido años que ha tenido, por ejemplo, un presupuesto del 24% del PBI. Y en el año 2020 el presupuesto representaba el 24.7% del Producto Bruto Interno. Y en el año 2024 el presupuesto representa apenas 22.4%. Y si nosotros observamos el crecimiento del presupuesto en términos nominales, tenemos en esta línea. En términos nominales, el presupuesto del año 2024 ha crecido en 12.2% respecto al año 2023, que tuvo un incremento de 9% respecto al año 2022. Esto es en términos nominales. Digo nominales porque a esta tasa de crecimiento de 12.2% habría que descontarle la tasa de inflación. Y la tasa de inflación estimada para el año 2024 está en torno a 3%, 3.5-3%. Por lo tanto, el crecimiento real comparado con el año 2023 estaría en torno a 9% aproximadamente. Otra información que también tiene que ver con el presupuesto público. Recordar que el presupuesto es el instrumento político más importante de un país. Desgraciadamente, en nuestro país le damos poca importancia a esta información. Cuando hablamos del déficit público, déficit fiscal, de endeudamiento, nos tenemos que referir necesariamente o indirectamente al presupuesto público. El presupuesto es un documento donde hay unos ingresos y unos gastos. Si los gastos son mayores que los ingresos, esa diferencia hay que financiarlo vía endeudamiento. Y eso se llama técnicamente déficit fiscal o déficit público. Por eso todo está ligado al tema del presupuesto público. Pero como mucha gente no entiende o simplemente no le interesa conocer, pues simplemente ignoramos la importancia que tiene este instrumento de gestión pública. El presupuesto inicial de apertura para el año 2023, que sería, creo, para comparar, tenemos 214.000 millones, pero el presupuesto modificado del año pasado ha sido de 248 millones. Fíjense. ¿Cuánto se ejecutó de ese presupuesto? Pues se ejecutó 224 millones. ¿Cuánto se dejó de ejecutar? 24 millones. ¿Esto qué significa? Simplemente esos 24 millones del año 2023 se quedaron en el Tesoro Público. Simplemente no se transfirió a los gobiernos locales, gobiernos regionales o al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque simplemente no han tenido capacidad de gasto. Y esto es otro gran problema que tiene la administración pública en nuestro país. Y ya, para terminar, simplemente decirles de que la pobreza en nuestro país está de menos a más. Según datos extraoficiales, la pobreza en el Perú el año 2023 estaría en torno al 30.5%. Quiere decir que un tercio de la población peruana estaría en situación de pobreza. Es decir, peruanos que viven con ingresos inferiores a $3 diario. $3.20 diario. De los cuales, ¿cuánto podría estar la pobreza externa? Pues más o menos el 5 o 6% de peruanos que viven con ingresos inferiores a $1.90 por día. Este es el escenario en el que estamos actualmente. No se tiene información fresca acerca de la pobreza, solo se tiene datos hasta el año 2022 oficialmente, por lo tanto no podemos ofrecer más que esto, pero según la información extraoficial que se maneja en distintos medios, en distintos espacios, se sabe que la pobreza en el Perú estaría al cierre del año 2023 en torno a 30.5% o 31% al cierre del ejercicio 2023. Y algunas conclusiones puntuales, voy a leer textualmente y con esto termino. En general, todas las economías de Occidente han cosechado en el 2023 los efectos de la bruta subida de tasa de interés del año 2022.
Los países de la Unión Europea y de Latinoamérica han sido los más golpeados con esa medida. En el 2023, China ha alcanzado una meta de crecimiento del 5%. Sin embargo, el 2024 no será un buen año para el gigante asiático. Estados Unidos ha tenido una economía pujante en el año 2023 con un Producto Bruto Interior de 2.5%. No obstante, las proyecciones para el 2024 y el 2025 no son optimistas. La Unión Europea está técnicamente en recesión, con Alemania en la cabeza. En 2024 habría una tímida recuperación de esa economía. La economía mundial se ha desacelerado este 2024, se desacelerará este 2024 para alcanzar un crecimiento de apenas 2.4%, inferior al 2.6% del año 2026. En 2025 habría una pequeña recuperación en torno a 2.7%. La economía de Latinoamérica tendrá un peor escenario en el 2024. Los retos que enfrentan los países de esta región son múltiples, pero el primero y más urgente es estabilizar la macroeconomía. No obstante, en un entorno global de multicrisis, la tarea es muy compleja. En los países desarrollados, la inflación no ha remitido lo suficiente y está lejos de alcanzar las metas fijadas. Por lo tanto, los bancos centrales están en la disyuntiva de mantener o bajar sus tasas de referencia, al menos a corto plazo. Los países de Latinoamérica serán los más golpeados por la crisis económica global. Los niveles de crecimiento previstos para este año y el próximo son insuficientes para atajar el aumento del desempleo y la pobreza que acecha esta región. Los pronósticos de crecimiento para Perú para el año 2024 tienen un sesgo muy optimista. La crisis política y social, la desconfianza de los agentes económicos en el país siguen latentes y sumado a ello los factores exógenos, crisis geopolítica, ralentización de la economía china, elecciones en los años en más de 70 países en el mundo, etc., el panorama nacional se presenta sombrío. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Y esta es la información que se ha usado para elaborar este informe. Una vastísima información, fuentes oficiales y fácilmente verificables. Muchas gracias. Gracias, profesora Mogollón. Si hubiera alguna pregunta de los participantes. Buenas noches. Adelante con tu pregunta, Luis Enrique. Les saludo, Luis. Buenas noches. Primero felicitar al ponente, una información bastante reciente e importante, ¿no? Quisiera hacer una pregunta al doctor Alejandro. ¿A qué se debería la poca ejecución presupuestal que se ve en diversas instituciones públicas de nuestro país, ¿no? Sobre todo en el sector rural de nuestro país, ¿no? En la cual yo básicamente me desenvuelvo en el sector rural, ¿no? Entonces, vista esta poca ejecución presupuestal, podríamos decir entonces que el dinero no sería básicamente el principal problema de la pobreza, eso, ¿no? Sino más bien probablemente habría que evaluar otros factores como la poca capacidad de los funcionarios, ¿no? Acompañado esto, obviamente, de las cloacas de la economía que usted bien mencionaba en una de sus publicaciones, ¿no? Como son el tema de la corrupción, ¿no? En sus 3 niveles de gobierno. Entonces, no necesariamente sería el dinero, ¿no? Porque finalmente hay gobiernos que incluso devuelven este dinero, ¿no? A pesar que existe pobreza. Entonces, me gustaría, estimado doctor, entender un poquito más ese aspecto, ¿no? Sobre la ejecución presupuestal. ¿Puedo responder, profesora Mogollón? Ajá, sí, adelante, doctor. Bueno, pues efectivamente tienes razón, Luis, que podía ser una explicación bastante razonada, ¿no? Y que no necesariamente es el dinero lo que hace que haya más pobreza en nuestro país. Yo creo que iría incluso un poquito más allá. Porque hay un alto porcentaje del presupuesto asignado a los gobiernos regionales o locales no se gasta, no se invierte. Pues simplemente, y lo sabes muy bien, Luis Enrique, tú que estás en el campo, eso se debe fundamentalmente a la falta de capacidad de gasto. ¿Y por qué hay falta de capacidad de gasto? Pues porque simplemente no hay los profesionales competentes con la experiencia y los conocimientos suficientes en lo que se llama la gestión de la cosa pública. Mientras haya un déficit importante de profesionales que manejen
correctamente, adecuadamente, con eficiencia, con transparencia en la cosa pública, pues no tendríamos ese problema digamos, de no usar el presupuesto asignado a cada país, o mejor dicho, a cada región, a cada provincia, a cada distrito. Ahí está el problema, en parte, que no es la explicación completa de por qué hay pobreza en el Perú. Otras son, entre otras, las razones de la pobreza en el Perú. Puede ser una significativa, ¿no? Pero no es precisamente la única. La falta de capacidad de gasto es evidente. Eso todo el mundo lo ha dicho y eso ha sido un tema recurrente de debate que hay que subsanar, que hay que mejorar, que hay que superar. Así que podríamos encontrar allí una especie de razón de que quizás ahí esté, ¿no? Pero creo que no es el origen del problema. El origen del problema está en la desigual distribución de la riqueza en el país, la desigual distribución de la renta en el país, está en la falta de oportunidades que tiene mucha gente, la falta de igualdad de oportunidades de la gente, de una mayor inversión en educación, de una mayor inversión en salud, etcétera, etcétera. Creo que ahí están los problemas en nuestro país, que originan la pobreza. Gracias, profesora. Ok, sí, así es. Justamente nuestro país, nuestro Perú es sumamente rico. Bien, también tenemos una pregunta de Wilmer. Adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por esa buena exposición. Lo que me llama a mí la atención es la deuda pública. Y Estados Unidos, por ejemplo, también tiene deuda pública. Entonces, ¿quiénes son los grandes prestamistas? Esa sería la pregunta, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí, un ejemplo real. Estados Unidos tiene una deuda en valores absolutos de 34 billones de dólares. Billones de dólares, con B de burro. En términos relativos, esto representa 125% de su Producto Bruto Interno. Eso quiere decir que cada año Estados Unidos tiene un déficit público. Cada año tiene un déficit público que tiene que ser financiado de alguna manera. Lo hace vía emisión de bonos o vía préstamo de los órganos multilaterales. Normalmente lo hace vía emisión de bonos, los llamados bonos del Tesoro Público. La pregunta es, ¿quién compra esos bonos que emite el Estado norteamericano? Los prestamistas. ¿Y quiénes son esos prestamistas? Pues en este caso, ya decía en una parte de mi presentación, principales prestamistas dos, Japón y China. Número uno, Japón, seguido por China. Son los que financian finalmente el déficit fiscal que tiene Estados Unidos. Igual en nuestro país. Nosotros cada año tenemos un déficit fiscal. ¿Cómo se financia ese déficit fiscal? Pues vía endeudamiento. Podría ser a través de un préstamo que nos da el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento. O puede ser vía emisión de bonos del Estado público, del Estado peruano. Generalmente hacemos vía emisión de bonos del Estado peruano. ¿A quién vendemos esos bonos? Pues vendemos, evidentemente, a los que están dispuestos a comprar. ¿Dónde lo vendemos? En el mercado local, mercado peruano o mercado internacional. ¿En qué divisa lo emitimos? Normalmente en dólares o en soles. ¿Quiénes compran? Básicamente los inversionistas institucionales. ¿Y quiénes son esos inversionistas institucionales? Bueno, pues los fondos mutuos, los fondos de inversión, las compañías de seguros, los bancos. También hay personas naturales que compran los fondos que emite el gobierno. ¿A qué tasa lo hacen? Depende de la oferta y demanda que hay en ese momento. A ver, hay un ruido por ahí, por favor, no escucho muy bien. Ok, muchas gracias, profesor. Lo que yo no vi, si Japón y China también no aprecié mucho eso, si también tienen deuda pública. Y si tuvieran deuda pública, ¿cómo así tienen esa capacidad de comprar bonos? Bueno, todos los países tienen déficit público. Todos los países. Excepcionalmente, algunos países tienen superávit. Excepcionalmente, pero no es la regla general. Por lo tanto, ese déficit público, esa diferencia entre ingresos y gastos, tiene que ser financiado con algo. Alguien tiene que financiar esa diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta.
China tiene un déficit público, sin duda, y tiene un endeudamiento público importante. Es el tercer país con más deuda pública después de Estados Unidos y Japón. ¿Cómo lo financia? Igualmente, el mecanismo es el mismo, vía emisión de bonos del Estado chino. ¿Dónde se venden esos bonos? En los mercados internacionales. ¿Quiénes los compran? Los fondos internacionales de inversión. Puede ser los propios chinos o puede ser en otros países otros inversionistas interesados en los bonos. Es así como se mueve la economía financiera en el mundo. Es una práctica habitual en el mundo entero, ¿no? El tema es que unos se endeudan más, otros menos, dependiendo de ese porcentaje de déficit fiscal que tenga cada país y dependiendo también de para qué te endeudas. En principio, para financiar el déficit público, pero la pregunta va más allá. ¿Por qué llegas al déficit público? Porque cobras menos de lo que gastas. ¿Pero para qué has gastado más? Para, por ejemplo, inversión pública o para gastos públicos. Es lo que yo llamo deuda productiva y deuda improductiva. Si el gobierno peruano se endeuda para pagar gastos corrientes, para refinanciar su deuda o para gastos innecesarios, pues evidentemente esa deuda no importa. Pero si el gobierno peruano se endeuda para financiar grandes obras de impacto social, hospitales, carreteras, represas, centros de investigación, más colegios, más vías de comunicación, eso se llama deuda productiva. Y es exactamente lo que no se hace en el país. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Wilmer. También tenemos una pregunta de Brit. Alguien Muy levantó la buenas mano, sí, noches, adelante. doctor Alejandro Narváez. Mi pregunta es la siguiente. La intervención de las potencias mundiales como China, Estados Unidos y Europa, que se llevan los minerales y materia prima en general del Perú, ¿de qué manera influyen en la economía de nuestro país? ¿Tienen que ver con el alto índice de desempleo? ¿Qué explicación nos puede dar al respecto? A ver, desafortunadamente nosotros somos un país primario exportador. Nuestra economía depende en gran parte, hasta ahora, de lo que exportamos, las materias primas que producimos, que generamos en nuestro país. Y los compradores no tienen la culpa. Los compradores, nuestros clientes, compran lo que nosotros queremos vender. Eso no es un problema del cliente. Eso no es un problema de los chinos o de los norteamericanos o de los japoneses que compran nuestras materias primas. El problema es del país de origen. Es nuestro problema. ¿Por qué seguimos vendiendo materia prima en lugar de que ésta pudiera tener pues un poquito más de valor agregado, en lugar de vender productos con más, digamos, con un poco más de valor agregado, que se venda como industria? Eso es un tema de política de Estado. Política de Estado. Hacer más o menos lo que hacen los chilenos, por ejemplo, ¿no? La empresa Codelco, que es una gran industria, empresa del Estado, tiene una refinería. En cambio, aquí en nuestro país nosotros extraemos materia prima del subsuelo y lo exportamos. A eso se llama un país exportador, primario exportador. O sea que no le echemos la culpa a los países que nos compran. El problema es nuestro. El problema es de los peruanos. Ok, muchísimas gracias. Sí, ¿va a agregar alguna más? No, siga, gracias. Ok, Carlos tiene también una pregunta para usted. Sí, buenas noches. Primero Buenas felicitar noches. al doctor Alejandro Narváez por la ponencia y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían las implicaciones a largo plazo para el crecimiento económico del Perú si la disminución del peso económico de China persiste? ¿Y cómo debería, en todo caso, planificar el país su política económica para hacer frente a este escenario? Gracias. Desafortunadamente, nosotros somos un país dependiente de lo que pasa en otras economías. Somos, a nivel internacional, un país irrelevante. Y dependemos, repito, de lo que ocurra en la economía china, de lo que ocurra en la economía de los Estados Unidos o de lo que ocurra en Europa. Si pudiéramos, de alguna forma, diversificar
los destinos de nuestros productos, pues seguramente dependeríamos menos de China. Si nosotros pudiéramos diversificar nuestros productos y depender menos de las materias primas, básicamente metálicos, seguramente no tendríamos que estar mirando continuamente lo que pasa en China. Pero también es como respondía a la pregunta de Brigitte o de Melinda, de que el problema es nuestro, no es del país destinatario, no es de nuestros clientes. Es política económica, es política de Estado. Si nosotros diversificamos nuestra producción, diversificamos nuestros mercados o el destino de nuestros productos, seguramente pudiéramos minimizar el riesgo de un impacto negativo que podríamos tener en el supuesto de que la economía china empiece a declinar o que tenga problemas de crecimiento. Sí, muchas gracias. Bien. Siguiente pregunta de Sergio. Y con él ya estamos por finalizar. Adelante, Sergio. Profesor Narváez, ¿qué tal? Todos también. Buenas noches. Felicitarlo también por la ponencia. Muy buenos datos, temas económicos, tanto internacionales como acá de Perú, ¿no? Pero sencillamente yo quería hacer una precisión y en base a una consulta que según datos de la República, el puerto de Chancay ya va a un 56% de avance. Entonces tienen previsto inaugurarlo en noviembre, según lo que indica el gobierno actual de Perú. Entonces, ¿usted cree que ya con el puerto de Chancay listo al 100% operativamente, las posibilidades de generar empleo tendría un impacto importante en la economía de Perú? Bueno, la pregunta, Sergio, la pregunta es válida y la respuesta es muy sencilla. Por supuesto que sí. Afirmativamente. La pregunta que uno debiera hacerse es ¿quién ha financiado ese puerto de Chancay? Y aquí también la respuesta es válida. La empresa estatal Cosco Chino, básicamente. El 60%, si mal no recuerdo, de participación en la financiación de ese puerto es capital chino. Y el 40%, más o menos 35% es de capital de una empresa mixta peruana e internacional, de la empresa minera Volcan. Y sin duda, eso ayudará a dinamizar la economía, generar más empleo y es una excelente oportunidad para que pueda recuperarse un poco más nuestra economía. Y el gobierno peruano lo que debiera hacer es apoyar esa iniciativa, ¿no? Es una gran diferencia de la política exterior que tienen los chinos con respecto a otros países. China tiene dentro de su famosa ruta de la seda este proyecto de construir infraestructura física en distintos países, puertos, carreteras, vías de comunicación. Y uno de esos proyectos es justamente que está dentro de esa ruta de la seda, está la construcción del puerto de Chancay. Se dice que el presidente chino Xi Jinping vendía la inauguración de ese puerto. Sería muy bueno. Yo tengo la suerte de conocer China. China es una potencia impresionante. Impresionante. Y vale la pena conocer un poquito más de ese país, que muchos tenemos cierta ignorancia y a veces emitimos una opinión poco fundada por desconocimiento. China invierte en el Perú y eso es bueno para el país. Y el puerto de Chancay será una excelente oportunidad de generación de empleo y de desarrollo para nuestro país. Gracias, profesor. Muchas gracias. José Carlos Sotelo. Sí. Hola, buenas noches. Bueno, yo venía a dar algunas conclusiones de parte del equipo que preparó el informe junto al profesor. Excelente. Pues vamos a comenzar con el PBI, ¿no? Que bueno, a nivel mundial este año parece que va a decaer. Bueno, esto es producto de la política monetaria restrictiva, ¿no? Es decir, bueno, altas tasas de interés. Bueno, este elevado costo del dinero va a comenzar a castigar más la economía global, en especial en Europa, ¿no? Que sabemos que ha entrado en recesión este último año y Alemania, pues, que lo está llevando muy mal, ¿no? Se prevé que estas altas tasas de interés bajarán a nivel mundial este año, ya que los bancos centrales de Latinoamérica
bueno, por lo menos han empezado el ciclo de estímulo económico, o sea, van a reducir las tasas de interés. Ya está sucediendo aquí en el Perú, 4 meses consecutivos. Bueno, estas tasas de interés se elevaron estos últimos 3 años, bueno, 2 años, debido a las altas tasas de inflación. Este año las tasas de inflación han crecido menos. No se dejen engañar de que les digan que ha caído o ha bajado. ¿Por qué digo esto? Pues les voy a poner un ejemplo bastante dinámico. Es como que una persona aumente 3 kilos el 2020, 7 kilos el 2021, 6 kilos el 2022, 5 el 2023. Esta persona está aumentando de peso, ¿no? Es como que la economía también está aumentando la inflación. Esto se acumula. 18.3% es la inflación que se ha acumulado aquí en el Perú en el periodo del 2021 hasta diciembre del 2023. Quiere decir que el poder adquisitivo de todos nosotros, sin distinción, ha disminuido en 18.3%, lo que ha afectado a nuestro bolsillo de una manera invisible. Bueno, este 2023 ha sido un año de menor crecimiento de inflación, y bueno, también concuerdo con el doctor Narváez en dar esta caída, esta atribución a la influencia de las altas tasas de interés. Esto, pues, desestimula la demanda, lo que hace que los precios tiendan a disminuir, a crecer menos, ¿no? Bueno, por último, en el aspecto social, el desempleo se ha mantenido a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, bueno, estos 2 últimos años contrastamos un poco los datos, ¿no? Porque, bueno, hemos seguido bastante la economía y hemos visto despidos masivos por parte de las empresas tecnológicas, pero masivos, y del sector bancario también. Sin mencionar, pues, los empleos que se han perdido en la quiebra de las empresas, producto del enfriamiento económico, ¿no? Que bueno, habría causado esta recesión. Y bueno, estas serían las conclusiones a las que puedo llegar. Gracias. Perfecto, José Carlos. Y finalmente, Daisy, también que estuvo bastante atenta. Sí, buenas noches. Profesor, disculpe, una consulta. Usted mencionó en su ponencia sobre el déficit fiscal que no es el causante principal de la inflación en Argentina. En ese sentido, ¿cuál creería usted que es la principal causante de estos altos niveles de inflación, ¿no?, en este país? Gracias, Daisy. Pero gracias antes en los apuntes que ha hecho José Carlos. José Carlos forma parte del equipo técnico del instituto y él maneja cifras y datos frescos en materia macroeconómica, tanto a nivel de Perú como a nivel internacional. Gracias por ese apunte. Efectivamente, el año pasado ha habido una serie de despidos masivos de instituciones financieras como, por ejemplo, Banco de América, Amazon, una serie de empresas grandes en Estados Unidos. Y cuando uno contrasta estas cifras de desempleo que publica Estados Unidos, pues como que pareciera que esos despidos no se reflejan en esos datos. Porque esa gente que es despedida de una empresa, de un banco, termina en las filas del desempleo. Sin embargo, estos despidos de miles de trabajadores que se dieron durante el año 2022-2023 no se reflejan en las estadísticas. Entonces, y por eso creo que es bueno el apunte que hace José Carlos. Habría que mirarlo con cierto cuidado estas cifras que publican las instituciones de algunos países. Con respecto a la pregunta de Daisy, el ministro Luis Caputo de Argentina ha sostenido más de una vez, y el propio presidente Milei ha sostenido más de una vez, diciendo de que el origen de los grandes males que padece actualmente Argentina se debe al déficit fiscal. Y a través de un estudio empírico, con evidencias empíricas, hemos demostrado que eso no es así. El problema fundamental que tiene Argentina es su deuda pública. La estructura o la composición de su deuda pública es básicamente de dominio en dólares. Mejor dicho, del 100% de la deuda pública que tiene Argentina, el 65-70% está en dólares. 1. 2. El grueso de la economía de Estados Unidos está concentrada en pocas empresas, básicamente que dependen de insumos de bienes de capital extranjeros. Por lo tanto, una deuda de 65% que está expresada en dólares
requiere dólares para atender el servicio de la deuda. O sea, cuando necesita cada mes atender el servicio de la deuda, que es pagar los intereses más amortizar el principal, necesita dólares. ¿Y de quién compra esos dólares? De las empresas que básicamente exportan. ¿Y con qué compra dólares? Pues con peso argentino, evidentemente, el precio del dólar aumenta. Y por eso es que una de las cosas más rápidas que hizo el presidente argentino, el actual, es, por ejemplo, duplicar el precio del dólar, devaluar el dólar. Cuando el dólar estaba en 400 pesos argentinos, lo duplicó a 800 pesos. ¿Eso qué significa en buen romance? Simplemente que la divisa argentina se ha devaluado de un 100%. Un dólar vale en este momento más o menos 800 pesos argentinos, de lo que estuvo en 400 dólares. ¿Y en qué se paga en Argentina? Un trabajador, ¿en qué recibe el sueldo? ¿Cómo se mueve la economía argentina? En pesos argentinos. Y si el gobierno argentino tiene necesidad de financiamiento, mejor dicho, necesidad de cumplir su compromiso con el Fondo Monetario Internacional por las deudas contraídas, necesita dólares. ¿Y a cuánto comprar esos nuevos dólares? Comprar a 800 pesos. Por lo tanto, el dólar sale más caro. Y eso hace que el gobierno argentino, en lugar de, digamos, de cambiar la composición de esa estructura de deuda, pues lo que hace es simplemente emitir más billetes, más peso argentino para comprar dólares. Y eso hace que continuamente se presente ese círculo, ¿no? Esa espiral de devaluación permanente del peso argentino. O sea, el problema está básicamente en la deuda pública que tiene ese país y no en el déficit público, como equivocadamente sostiene el ministro Caputo. Ok, sí, muy bien. Ya estamos casi a 2 horas. Qué bueno por su exposición y por también la participación bastante activa, las preguntas muy interesantes de todos los participantes. Y damos por cerrado este balance inicial 2023 y las perspectivas que hay en este año y el siguiente. Así que estar muy bien enterados, informados y chequeando la página web www.ieee.edu.pe, donde podrán encontrar esta grabación, la información y muchísimas más datos interesantes sobre el tema económico, no solamente nacional, sino también a nivel internacional. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al equipo técnico, José Carlos, y al expositor y director del Instituto de Economía y Empresa, doctor Alejandro Narváez. Hasta una nueva oportunidad aquí, el primer trimestre, ¿no? Hasta el balance del primer trimestre en marzo o inicios de abril. Muchísimas gracias a usted, profesora Mogollón, José Carlos y a todo el equipo que ha trabajado. Muchas gracias a ustedes por estar esta tarde en esta cita de este año 2024. Muchas gracias.